Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes y los que están también a través de internet. e também os que estão através da internet. Que las bendiciones de Jesucristo en el del pacto sean sobre todos ustedes Que as bênçãos do Senhor Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês y sobre mí también. e sobre mim também. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. No nome eterno do Senhor Amén Jesus Cristo. y amén. E amém. En esta ocasión Nesta ocasião, leeremos en Apocalipsis capítulo 19, leremos em Apocalipse, no capítulo 19, versos 11 al 21, versos do 11 ao 21, donde nos dice: onde nos diz: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. E seguiam os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nos detenemos ahí. Nos deteremos aí. Nuestro tema para esta ocasión es O nosso tema para esta ocasião é Jesucristo como Rey de Reyes. Jesus Cristo como Rei dos Reis. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar se queiram ter a bondade. Es muy interesante este personaje que viene en este caballo blanco. É muito interessante este personagem que vem neste cavalo branco, El cual debe ser bien estudiado, o qual deve ser bem estudado, porque este es nada menos que Jesucristo. porque este é nada menos do que Jesus Cristo. Esta es una profecía Esta é uma profecia apocalíptica apocalíptica para ser cumplida en este tiempo final. para ser cumprida neste tempo final. Es la segunda venida de Cristo, É a segunda vinda de Cristo, la cual está aquí profetizada, a qual está aqui profetizada, y con él e com ele viene una multitud, vem uma multidão, también en caballos blancos, também em cavalos brancos, y vienen vestidos de lino finísimo y blanco e vem vestidos de linho finíssimo e branco, y limpio. e limpo. Ese ejército Esse exército es la iglesia del Señor é Jesucristo. a igreja do Senhor Jesus Cristo. Así como con el pueblo hebreo, Assim como com o povo hebreu, Dios formó Deus formou una nación uma nação con un grupo de gente que estaban esclavizados en Egipto, com um grupo de pessoas que estavam escravizadas no Egito, y también e também nos dice en el Éxodo capítulo 19, nos diz no Êxodo capítulo 19,
versos 4 en adelante. Do verso 4 em diante, Esto es Dios hablando a Moisés en el monte Sinaí. isto é Deus falando a Moisés no Monte Sinai. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Un pueblo sacerdotal, Povo sacerdotal. un reino sacerdotal, Reino sacerdotal. un reino de sacerdotes. Reino de sacerdotes. Esto lo habló Dios al profeta Moisés Isto Deus falou ao profeta Moisés con relación com relação al pueblo hebreo. ao povo hebreu. Y ahora veamos E agora vejamos lo que San Pedro o que São Pedro nos dice nos diz acerca de la iglesia de Jesucristo, acerca da Igreja de Jesus Cristo, compuesta por los redimidos de Jesucristo. composta pelos redimidos de Jesus Cristo. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, Em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, diz: mas vosotros sois linaje escogido, Mas vós sois a geração eleita, real sacerdocio, o sacerdócio real, nación a santa, nação santa, pueblo adquirido por Dios, o povo adquirido por para que Deus, anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Y ahora la iglesia del Señor Jesucristo E agora a Igreja do Senhor Jesus Cristo es una nación santa, é uma nação santa, pero no es una nación terrenal, mas não é uma nação es terrena, una nación é celestial, uma nação celestial, es el Israel é celestial, o Israel celestial, y es un pueblo, e é um povo, una nación uma nação de sacerdotes de sacerdotes del orden de Melquisedec, da ordem de Melquisedeque, del cual do qual Jesucristo es el sumo sacerdote. Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Y todos los que han sido engendrados por Cristo E todos que foram gerados por Cristo han sido hechos una nueva criatura. se tornaram uma nova criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Se algum está em Cristo, nova criatura Las é. cosas viejas pasaron. As coisas velhas passaram. He aquí, Eis aqui, todas son hechas nuevas. todas são novas. Y ahora, E agora, en esta nueva creación nesta nova criação que Dios está llevando a cabo que Deus está realizando por medio de Jesucristo, através de Jesus Cristo, el cual es el sumo sacerdote del templo celestial o qual é o sumo sacerdote do templo celestial, y es el rey de reyes y señor de e señores é o Rei dos Reis e Senhor y dos es el Senhores, juez de toda la e tierra, é o juiz de toda a terra. encontramos Encontramos que sus hijos que seus filhos son reyes são reis, porque Él es el rey de reyes y señor de señores. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Y son sacerdotes E são sacerdotes, porque Jesucristo porque Jesus es el sumo sacerdote é o sumo del sacerdote templo celestial. do templo celestial. Él es Melquisedec, Ele é el Melquisedeque, cual le pareció a Abraham o qual apareceu y le dio a Abraão, pan y vino. e deu-lhe pão e vinho. Y Melquisedec E Melquisedeque es rey de Jerusalén é rei de Jerusalém y sacerdote del Dios Altísimo e sacerdote do Deus y es Altíssimo, rey de justicia rei da justiça y rey de paz. e rei da paz. Encontramos Encontramos que Jesucristo que Jesus Cristo tiene el sumo sacerdocio, tem o sumo sacerdócio, tiene también também tem
el reinado, o reinado, porque Él es el rey, porque ele é o rei. y tiene también E também tem la parte a parte del poder judicial, do poder judiciário, porque Él es el juez de toda la tierra. porque ele é o juiz de toda Por lo a terra. tanto, Jesucristo Portanto, Jesus Cristo tiene tem la parte de la realeza a parte da realeza como rey. como rei. Él es la cabeza Ele é a cabeça de la realeza celestial, da realeza celestial, la cual será establecida a qual será estabelecida en este planeta Tierra. neste planeta Terra. Y por consiguiente, E por conseguinte, los miembros de su iglesia os membros da sua igreja pertenecen a esa realeza pertencem a esta realeza, porque son los hijos de Dios por medio de Jesucristo. porque são os filhos de Deus através de Jesus Cristo. De la realeza, Da realeza, Jesucristo es la cabeza. Jesus Cristo Él es el rey ele é o rei de reyes dos reis y señor de señores, e senhor dos senhores. sentado sobre el trono de Dios en el cielo. Assentado sobre o trono de Deus. Si está no céu. sentado sobre el trono de Dios, Se está sentado sobre o trono de Deus, pues rey, pois é rei y es juez también, e é também y juiz. es el sumo sacerdote. E é o sumo sacerdote. En la teocracia Na teocracia es así. é assim: El rey, o rei, el sumo sacerdote o sumo sacerdote y el juez e o juiz es la misma persona. é a mesma pessoa. Y en la monarquía E na monarquia encontramos encontramos que Salomón, que Salomão, siendo rey, sendo sentado sobre el trono de David, assentado sobre o trono de Davi, hizo un juicio allí ali fez um juízo muy importante. muito importante. Por lo tanto, Portanto, él juzgaba. ele julgava Por lo tanto, era juez también. e, portanto, era também juiz. Y lo encontramos E o encontramos dedicando el templo a Dios. dedicando o templo a Deus. Lo encontramos obrando O encontramos operando como sacerdote también. também como sacerdote, Orando a Dios orando para a que Dios recibiera para que Deus recebesse aquel templo aquele templo que él ofreció a que Dios. ele ofereceu a Deus. Encontramos también en Moisés Também encontramos em Moisés lo mismo. a mesma coisa. Lo encontramos O encontramos como rey como rei en medio del pueblo hebreo. entre o povo hebreu. Él era el que gobernaba Ele era quem governava por medio de la unción del Espíritu de Dios en él. através da unção do Espírito de Deus nele Y estableció e estabeleceu las leyes para Israel. as leis para Israel. Fue Dios Foi Deus el que se las dio quem as deu para Israel. para Israel. Y por eso Moisés aparece E por isso é que Moisés aparece como legislador. como legislador. Un solo legislador. Um só legislador. Pero era Dios, Mas era Deus. el legislador de Israel. O legislador de Israel. Por eso la Escritura Por isso que a Escritura señala que Dios es el legislador de Israel. assinala que Deus é o legislador de Israel. Pero usó a un hombre Mas usou para dar esas leyes al pueblo hebreo. para dar estas leis ao povo hebreo. Leyes y ordenanzas Leis e ordenanças para todo el pueblo hebreo. para todo o povo hebreo. Lo encontramos entonces Então encontramos como un gobernante como um governante en el cual no qual se estaba manifestando estava manifestando-se esos grandes atributos divinos. estes grandes atributos de Deus. También lo encontramos Também o encontramos juzgando al pueblo. julgando o povo. En una ocasión Em uma ocasião, llegó Jetro, su suegro, chegou Jetro, seu sogro, y vio a Moisés e viu Moisés, que estaba juzgando o qual estava julgando todos los casos del pueblo, todos os casos do povo. y le dice: E disse-lhe: Moisés, tú vas a desmayar. Tu vais desmaiar, Estás echándote toda la carga del pueblo tú solo. tu estás tomando toda a carga do povo, Y principalmente e principalmente la carga de los problemas. a carga dos problemas. Y le dio un consejo E lhe aconselhou a Moisés, Moisés, diciéndole dizendo-lhe que estableciera jueces, que estabelecesse juízes, personas pessoas que juzgaran que julgassem los casos pequeños, os pequenos casos, y cuando fuese un caso muy grande, e quando fosse um caso muito grande, lo llevaran a Moisés. então que o levassem a Moisés. ¿Qué haría Moisés? E o que Moisés faria? Tomaría ese caso Tomaria esse
lo presentaría a Dios o apresentaria y Dios diría, e Deus diria, haz esto. faz isso. Y Moisés lo haría. E Moisés o faria. Hubo ocasiones Houve ocasiões en que Moisés llevó casos ante la presencia de Dios em que Moisés levou casos diante da presença de de Deus personas. e pessoas. Hubo un caso en que uno o blasfemó a Dios o blasfemó a sus padres. Houve caso em que a pessoa blasfemou contra Deus ou contra seus pais. Y llevaron el caso a Moisés. Então levaram o caso a Moisés Y Moisés e Moisés lo llevó ante la presencia de Dios. o levou diante da presença de Deus. ¿Y qué Dios le dijo? E que Deus lhe disse: Maten a ese hombre. matem esse homem. La Escritura A dice Escritura disse que es muerte que é morte para la persona que blasfeme a Dios. para a pessoa que blasfemar Y también es muerte e também é morte para la persona para a pessoa que maldiga a sus padres. que amaldiçoe seus pais. Por lo tanto, Portanto, maldecir a Dios amaldiçoar a o Deus maldecir a los padres ou amaldiçoar os pais es muerte é morte para las personas. para as pessoas. Ahora podemos ver Agora podemos ver cómo Moisés como Moisés gobernaba en medio del pueblo hebreo governava entre o povo hebreu y tenía e tinha esos atributos esses atributos de rey. de rei. También estaba como legislador, Também ele estava como legislador, también como juez. também como juiz. ¿Y qué más? E o que mais? También como sacerdote, Também como sacerdote. como sumo sacerdote, Como sumo sacerdote. porque entraba al lugar santísimo. Que entrava ao lugar santíssimo. Y el único que podía entrar al lugar E o santísimo único que podia entrar ao era lugar el sumo sacerdote. era o sumo sacerdote. Y Moisés E Moisés entraba al lugar santísimo entrava ao lugar santíssimo y tenía e tinha aún más privilegios que Aarón. ainda maiores privilégios que Arão. ¿Por qué? Por quê? Aarón Arão podía entrar al lugar santísimo podia entrar ao lugar santíssimo una vez al año. uma vez por ano. Moisés podía entrar E Moisés todos los días, sí tenía que entrar. se tivesse que Y hablaba con Dios. e falava com Y Dios Deus. hablaba con E él. Deus falava com ele. Dios se enojó con Moisés Deus se aborreceu com en una ocasión em uma ocasião cuando le pidió un ayudante a Dios. quando pediu um ajudante a Deus. Moisés, Moisés, cuando fue enviado por Dios en el capítulo 3 del Éxodo, quando foi enviado por Deus no capítulo 3 do Êxodo, y Dios le dijo que fuera y le hablara al pueblo e Deus disse a ele que fosse e falasse ao povo, y le hablara al faraón también. e também que falasse ao faraó. Moisés, por cuanto tenía un problema para hablar, Moisés, porquanto tinha um problema para falar, era tardo para hablar, era tartarudo para falar, por lo tanto, portanto, Moisés pensó Moisés pensou que con ese problema que com esse problema no podía llevar el mensaje. ele não poderia levar a mensagem. Y su hermano Aarón E o seu irmão Arão era un buen orador, era um bom sabía orador, hablar delante del pueblo sabia falar diante do y no povo, tenía ese problema. e não tinha esse problema. Y Moisés le pidió un ayudante a Dios. E Moisés pediu um ajudante a Deus. Envía por el que debes de enviar. Envias, pois o que deve enviar, ¿Por qué? porque Porque Moisés le dijo a Dios, Moisés disse a Deus, yo soy tardo para hablar, eu sou tartarudo, o sea, tartamudo. ou seja, tartarudo, No tengo facilidad para hablar. não tenho facilidade para falar. Y Dios se enojó E Deus se aborreceu. cuando Moisés Quando Moisés pidió un ayudante. pediu um ajudante, Pero Dios mas Deus le dio un ayudante lhe deu um ajudante en la permisiva voluntad de Dios. na permissiva vontade La de permisiva Deus. voluntad de Dios, A permissiva ¿Saben vontade cuál es? de Deus, sabe qual é? la voluntad de la persona. A vontade da pessoa. Dios permite Deus permite, muchas veces muitas vezes, que la voluntad de la persona, que a vontade lo da que desea la persona, o que a pessoa sea deseja, hecho. seja feito. Eso es en la permisiva voluntad de Dios. Isto era permissivo Cuando le dio rey a Israel, Quando Deus deu rei a Israel, cuando el pueblo hebreo pidió un rey, quando o povo hebreu pediu um rei como los reyes de las demás naciones, como os reis das demais un rey nações, grande, rei grande, un rey de apariencia, rei de aparência, Dios le dio un rey Deus lhe deu conforme al deseo del pueblo, conforme o desejo do povo, conforme al deseo del corazón conforme o desejo do coração del pueblo hebreo. do povo hebreu. Pero cuando Dios le dio un rey Quando Deus lhe deu um rei, conforme al corazón conforme
Conforme o suyo al corazón de Dios, seu coração, o coração le dio a de David. Deus, deu-lhe Davi. Ese fue un rey Este foi um en la perfecta voluntad de Dios. perfeita vontade de Deus. En el programa divino No programa divino, podemos ver podemos ver que la teocracia que a teocracia se conectaría, seria conectada, se fusionaría seria fundida con la teocracia. com a teocracia, O sea, la teocracia ou seja, a teocracia con la monarquía. com a monarquia. Pero eso tenía un tiempo. Mas isso teria Todo eso estaba en el corazón de Dios. tudo isso estava no coração de Deus. Pero vean ustedes, Mas vejam vocês, cuando las personas se adelantan quando as pessoas se adiantam y desean algo e desejam algo antes de tiempo, antes do tempo, da lugar dá lugar a la permisiva voluntad de Dios. à permissiva vontade de Y ahora, Deus. ¿cuántos saben cuál es la permisiva voluntad de Dios? E agora, quantos sabem qual é a permissiva vontade de Deus? La voluntad de la A persona. vontade da pessoa. Porque no está en la voluntad de Dios, Porque não está na vontade de Deus, sino en la voluntad de la persona. mas na vontade da pessoa. Y Dios le concede, E Deus lhe concede. pero ahí Mas aí hay problemas. há problemas. En la voluntad de Dios, Na vontade de Deus, Dios sabe Deus sabe cómo obrar como operar para que todo obre para bien. para que tudo opere para o bem. Él sabe los problemas que vendrán, Ele sabe os problemas que virão, pero también sabe mas também sabe cómo los va a resolver. os vai resolver. Y ya eso lo tiene ya visto E ele isso já y determinado e determinado desde antes de la fundación del da mundo. fundação do mundo. Pero cuando se da lugar a la permisiva voluntad de Dios, Mas quando se dá o lugar a la permisiva voluntad de à Dios, permissiva vontade de Deus, que es la voluntad de la persona, que é a vontade da pessoa, la persona no sabe então as pessoas cómo não va a sabem resolver los problemas como irão resolver que os le van a problemas venir después. que virão sobreviver depois. Él solamente tiene un deseo. Ele somente tem desejo. Es que yo quiero tal cosa. É que eu quero tal coisa. Y ahí E aí, la persona insiste a pessoa insiste y Dios le concede e Deus lhe concede el deseo de su o corazón. desejo do seu coração. El mundo entero Todo mundo está caminando está caminhando en el deseo de su corazón. no desejo do seu coração. Por eso Por isso, tienen problemas tem problema. y tendrán problemas E terão problema delante de Dios. perante Deus. Ahora Agora, veamos a Moisés vejamos a Moisés pidiendo un ayudante. pedindo um ajudante. Eso es en la permisiva voluntad de Dios. Isso é a permissiva vontade Porque eso de fue la Deus. voluntad de Moisés. Porque essa foi a vontade de Y Moisés. Dios se enojó con E Moisés. Deus se aborreceu com Moisés. Y principalmente E principalmente cuando es un asunto quando é um assunto del programa de Dios, do programa de Deus. meter una persona Colocar uma pessoa donde Dios no la ha colocado onde Deus não en el colocou programa de no Dios, programa de eso Deus. trae problemas. Isso traz problemas. Y Moisés pidió un ayudante. E Moisés pediu um ajudante. Y miren lo que le hizo el ayudante. E vejam o que o ajudante fez. Trabajó bien Trabalhou bem, hasta cierto momento. até um certo momento. Pero cuando Moisés se ausentó, Mas quando Moisés solamente por 40 días, somente por 40 se fue al monte a orar foi para o monte y hablar orar, con Dios. falar com Deus. Moisés abajo Moisés lá embaixo fue foi guiado por el pueblo, guiado pelo povo, ya no por Moisés, já não por Moisés, sino por el pueblo mas pelo povo. y lo que el pueblo deseó. E o que o povo Un desejou, grupo de líderes grupo de líderes desearon, desejaram, Aarón lo hizo. Arão o fez. Les hizo un becerro de oro. E fez um bezerro de ouro. Eso no estaba en el programa de Dios. Isso não estava no Para el programa, pueblo hebreo. para o povo hebreu. Un ídolo. Um ídolo. Y después E depois fue dicho, foi dito: aquí están tus dioses aqui que estão te sacaron de os Egipto. deuses que te tiraram do Egito. Y el pueblo se desenfrenó E o povo se desenfreou y cayó en la idolatría. e caiu na idolatria. Miren, frente al monte Sinaí, Diante do monte Sinai, donde estaría recibiendo onde estaria recebendo las leyes divinas, donde Moisés estaba recibiendo estava recebendo los 10 mandamientos. os 10 mandamentos. Cuando descendió, Quando desceu, Moisés se llenó de ira Moisés se encheu de ira al ver lo que había sucedido. ao ver o que sucedera. Las tablas que traía en sus manos As tábuas que ele trazia em suas mãos, las rompió, as rompeu, las quebró. as quebrou. Eso nos habla Isso nos fala de que la dispensación de la ley de que a dispensação da lei
con todo el pacto de la ley, com todo o pacto da lei, sería roto seria quebrado y sería establecido e seria un nuevo estabelecido pacto um novo para el pacto pueblo para o hebreo povo hebreu y para todo ser e humano. para todo ser humano. Podemos ver también Também podemos ver que Moisés tomó el becerro de oro, que Moisés tomou o bezerro de ouro, lo molió o moeu y lo echó en el río. e o lançou no rio. Y el pueblo lo bebió, E o povo lo tomó, o tomou, porque del río tomaba el pueblo. porque o rio tomava da água do rio. Se lo dio a beber. Deu de beber a ele. Moisés estaba muy triste Moisés estava muito triste y muy enojado. e muito aborrecido. Y era el más manso de todo el E pueblo. era o mais manso. Pero lo que había hecho el pueblo Mas o que o povo fizera, había enojado a Dios. aborrecer a Deus. Se había tornado a la idolatría. Se tinha voltado para a idolatria. Y Aarón E Arão había consentido eso. consentira isso. Y le había fabricado E ele fabricara un ídolo. ídolo. ¿Ven? En la permisiva voluntad de Dios Permissiva vontade de Deus, encontramos encontramos que se puede inclinar que pode se inclinar hacia Dios para Deus o hacia el mal. ou para o mal. El profeta Moisés, O profeta Moisés, al pedir un ayudante a Dios, ao pedir um ajudante a Deus, perdió una bendición grande. perdeu uma grande bênção, Porque Moisés porque Moisés perdió perdeu el sumo sacerdocio o sumo sacerdote para él para ele y sus e descendientes. para os seus Y entonces vino a ser então, tornou-se para Aarón para y Arão sus e descendientes. seus descendentes. ¿Ven lo que perdió Moisés? Bem o que Moisés perdeu. ¿Ven por qué Dios se enojó con Moisés? Bem porque Deus se aborreceu com Moisés. Esa fue Esta foi la primera ocasión en que Dios se enojó con Moisés. a primeira ocasião na qual Deus se aborreceu com Cuando lo Moisés, llamó, quando o chamou lo envió y le pidió un ayudante a Dios, Moisés. e Moisés pediu um ajudante a Ahora Deus. miren todos los problemas Agora vejam todos os problemas del ayudante de Moisés. do ajudante de Moisés. Le preparó un becerro de oro al pueblo. Preparou um bezerro de ouro para o povo. Luego, en otra ocasión, A seguir, em outra ocasião, cuando Miriam, quando Miriam, que es María, que é Maria, habló falou contra Moisés, contra Moisés, allí estaba también Aarón lá também estava Arão hablando contra Moisés. falando contra Moisés. Y no se sabe quién es más. E não se sabe quem mais. Pero como ellos eran personas principales, Mas como eles eram pessoas principais, el juicio de Dios caería sobre ellos. então o juízo de Deus cairia sobre eles. Hablar contra Moisés Falar contra Moisés era hablar contra Dios, era falar contra porque Deus, era el hombre a través del cual Dios estaba manifestando. porque era o homem através do qual Deus estava manifestando-se. Era un profeta dispensacional, Era um profeta dispensacional, un hombre sencillo, um homem simples, pero era el profeta de Dios. mas era o profeta de Deus. Miren ustedes, Vejam vocês, María Maria o Miriam ou Miriam y Aarón e Arão hablaron falaram porque Moisés porque Moisés se había casado se casara con una mujer com uma mulher cusita cusita o etíope. ou etíope. Era una mujer Era uma mulher de color más oscuro de cor mais escura que el color de los hebreos que a cor dos hebreus. y no era E não era del pueblo hebreo. dentro do povo hebreu. Pero Dios Mas Deus se enojó se aborreceu por esa crítica que le hicieron a Moisés por esta crítica que al fizeram a criticar a la Moisés, esposa de Moisés. ao criticarem a esposa de Moisés. Y también ellos dijeron, E também eles disseram, ¿no ha hablado Dios también por nosotros? Deus também não falou por nós, Pero Dios habla mas Deus fala siempre sempre por el mensajero pelo mensageiro de una edad, de uma era. si es un mensaje para esa edad, Se for uma mensagem para essa era, y si es para una dispensación, e se é para uma él dispensação, habla ele fala por el mensajero do dispensacional. mensageiro dispensacional. Las demás personas solamente pueden repetir Somente podem lo que ha sido dicho. que foi dito. Dios le dijo a Moisés, Deus disse a Moisés: Aarón será en lugar de profeta para ti, Arão será no lugar de profeta para ti, y tú serás para él el lugar de Dios. e tu estarás para ele no lugar de Deus. Aarón Arão, solamente lo que hacía era repetir lo que Moisés le había a dicho. única coisa que fazia era repetir o que Moisés
dizia: ni Aarón ni Miriam nem Arão nem Miriam podían colocar algo nuevo poderiam colocar algo novo en el programa de no Dios. programa de Deus. La palabra de Dios sobre el pueblo A palavra de Deus para venía o por povo medio del profeta Moisés. vinha através do profeta Moisés. Y ahora ellos dicen, E agora ¿no ha hablado Dios también por nosotros? não falou também por nós. Pues no había hablado Dios por ellos. Pois Deus não falou Por Moisés había hablado, Falaram por Moisés, pero no por ellos. mas não por eles. Pero vean ustedes, Mas vejam vocês, quisieron hacerse grandes, quiseram se engrandecer como que eran grandes instrumentos de Dios, como se fossem grandes instrumentos de Deus, y al decir e ao dizerem que Dios había hablado por ellos, que Deus falara por eles, molestó a Dios, aborreceu a Deus. porque no hará nada del Señor Jehová Porque não fará nada sin do que Senhor antes Jeová, revele sus secretos sem antes revelar os a seus sus segredos siervos, sus aos profetas. servos, os seus profetas. Y en Deuteronomio, Em Deuteronômio, capítulo 18, capítulo 18, verso 15 en adelante, do verso 15 em diante, dice Moisés, Moisés diz: profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Y ahora cuando Moisés habla estas cosas, E agora, quando Moisés fala essas coisas, él dice ele diz: que oigan a ese profeta. que ouçam esse profeta. Luego continúa hablando A seguir, continua falando y diciendo el por qué e dizendo o porquê le sería dado profeta. lhe seria dado profeta. Dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, Diz: conforme tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. não ouvirei mais a voz de Jeová, meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Então Jeová me disse: bem falado naquilo que disseram. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Aquí Dios muestra Aqui Deus mostra dónde él coloca su palabra. aonde ele coloca a sua palavra, Para escuchar la voz de Dios para escutar a voz de en Deus una edad o en una em dispensación, uma era ou em uma dispensação. hay que escuchar Tem que se escutar el mensaje de Dios o mensageiro por de medio del Deus, mensajero a mensagem de que Deus Dios através do envía mensageiro que Deus para ese envia tiempo. para esse tempo. Así es como Dios habla Assim é como Deus fala a su pueblo a seu povo en el Antiguo no Testamento Antigo Testamento y en el Nuevo Testamento. e no Novo Testamento. Habló por medio de los profetas, Falou através dos profetas, luego por medio de a Jesús, seguir através luego de por Jesus, medio de los a apóstoles, seguir através dos luego por apóstolos, medio de los 7 mensajeros a seguir através dos 7 anos, y para el día postrero no último dia, estar hablando por medio de su ángel mensajero. o anjo mensageiro, Esa es la forma esta é a forma establecida por Dios. estabelecida por Deus. Nadie se puede meter Ninguém pode se meter y decir, e dizer, ¿no ha hablado Dios también por medio de nosotros? Deus também não tem falado através de nós? Pues no. Pois não. Dios tiene ya establecido Deus já tem estabelecido cómo hablaría como falaria a su pueblo. a seu povo. Es por medio É através del mensajero do mensageiro correspondiente correspondente a ese tiempo. a esse tempo. Si conseguimos ese mensajero Se encontrarmos esse mensageiro en cada tiempo em cada tempo que Dios lo envía, que Deus envia, encontraremos encontraremos la palabra de a Dios palavra de Deus siendo hablada sendo falada para el pueblo. para o povo. Y encontraremos Encontraremos el pueblo que estará recibiendo esa palabra. esta palavra. Se encontrarán Se encontrarão ambos. ambos, El pueblo o povo ordenado por Dios para recibir esa palabra se encontrará con el mensajero de Dios para hablar esa palabra. Y como dijo Jesús, e como disse Jesus, nadie puede venir a mí ninguém pode vir a mim. si el Padre que me envió Seu Pai que me enviou no le trajere. não o trouxer.
Y cada mensajero E cada mensageiro, en su edad em sua era, puede decir lo mismo. pode dizer a mesma coisa. Nadie puede ir al mensajero Ninguém pode ir ao mensageiro si no está ordenado se não estiver ordenado para ir al mensajero para ir ao y mensageiro recibir e receber el mensaje de Dios a mensagem de Deus para ese tiempo. para esse tempo. Así es también Assim também, para este tiempo final. para este tempo final, Nadie podrá ninguém poderá ir al mensajero ir ao de Jesucristo, el ángel del Señor Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo para recibir su mensaje para receber a sua si mensagem. Jesucristo Se Jesus no lo trae. não o trouxer, Nadie puede hacer nada ninguém pode fazer en nada cuanto a esto. quanto a isso. Es un programa É divino programa el divino, cual ya está o qual já está diseñado, designado, ordenado por Dios ordenado por y Deus puesto en acción e colocado em por ação Dios por Deus, de edad en edad. de era em era. La parte correspondiente a este tiempo A parte correspondente también él la pone en acción também ele a coloca em ação para cumplir para cumprir su programa o seu programa correspondiente correspondente a este tiempo. a este tempo. Hemos visto Temos visto que la palabra de Dios siempre es colocada en la boca del profeta mensajero correspondiente al tiempo en que Dios lo envía. que Deus, De ahí es que viene daí é que vem esa palabra de Dios para el pueblo. De ahí es que viene el alimento espiritual para el alma del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento espiritual alimento espiritual de parte de Dios parte de Deus para el pueblo. para o povo. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Allá se las arreglará con Dios, porque Dios le va a pedir cuenta. Deus vai pedir contas. Allá se las arreglará con Dios. Lá se acertará com Deus. Y no va a salir nada de bien. E não será nada bem. Porque el que no oye la palabra Porque aquele que não ouve a que palavra Dios envía para su tiempo, Deus envia para o seu tempo, pierde del derecho perde o direito a la vida eterna. da vida eterna. En el libro de los Hechos, No livro dos Atos, San Pedro hablándonos São Pedro nos fala acerca de ese pasaje acerca dessa passagem que leímos de Moisés. que lemos de Moisés. En el pasaje de Moisés Na passagem de Moisés, dice: diz: mas a cualquiera que no oyere lo que él hablar en mi nombre, mas qualquer que não ouvir o que ele falar em meu yo nome, le pediré cuenta. eu lhe Ahora pedirei miren cómo le explica San Pedro, São Pedro explica. en el capítulo 3 del libro de los Hechos, No capítulo 3 do livro dos Atos, verso 22 en adelante, no verso 22 em diante. porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Porque Moisés disse: O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada entre o povo. No pertenece más al pueblo de Dios. Já não pertence mais ao povo. Pierde el derecho a ser el pueblo de Dios. Perde direito de ser povo de Y por Deus. consiguiente, E por conseguinte, pierde el derecho perde a la vida eterna. da vida eterna. La vida eterna A vida eterna que recibe que recebe el pueblo de o Dios. povo de Deus. Ahora podemos ver Agora podemos ver la importancia a importância de escuchar de escutar la palabra de a Dios. palavra de Deus. Para el tiempo de Moisés, Para la palabra de Dios vino por medio del profeta Moisés. veio através do profeta Moisés. Moisés fue Moisés foi rey, rei, fue profeta, foi profeta, fue sacerdote, foi sacerdote, fue un sumo sacerdote, foi um sumo fue el que sacerdote, dedicó el templo a Dios foi o que dedicou o templo a Deus y fue e foi un profeta dispensacional profeta dispensacional y fue juez en vez del pueblo hebreo. e foi juiz entre o povo hebreu. Ahora podemos ver Agora podemos ver estas posiciones estas posições de rey, de rei, de juez de juiz y de sacerdote e de sacerdote operando en Moisés. operando em Moisés. Y ahora E agora, en Jesucristo em Jesus Cristo, podemos ver podemos ver
estos atributos estes atributos y posiciones e posições siendo manifestadas. sendo manifestados. Jesucristo es Jesus Cristo el Rey de Reyes o Rei dos y Reis Señor de e o Señores. Senhor dos Senhores. Rey Rei en la séptima dimensión, da sétima dimensão, sentado sobre el trono del Padre. assentado sobre o trono do Pai. Rey en la sexta dimensión, Rei na sexta dimensão, Rey teofanía. Rei teofânico, Rey en su cuerpo teofánico, Rei em seu corpo teofânico, el cual es el ángel del pacto o qual é o ángel de Jehová, o anjo de Jeová, y Rey e Rei para el reino milenial, no reino Rei mundial, Jesús, Rei Jesus, para sentarse sobre el trono de David. para se assentar sobre o trono de Davi. Es Rey É Rei en la séptima dimensión, Rey en la sexta dimensión y Rey en esta dimensión terrenal para el reino milenial, para o reino milenial, Rey de Reyes Rei dos Reis, y Señor de Señores. Senhor dos Senhores. Él también es Ele é também el sumo sacerdote o sumo sacerdote del templo celestial. do templo celestial. Por eso con su propio sacrificio Por isso é que com seu próprio y sacrifício su propia sangre e com seu próprio sangue ascendió al cielo subiu ao céu para llevar a cabo para realizar la obra de sumo sacerdote a obra de sumo en el sacerdote lugar no santísimo lugar santíssimo del templo do celestial, templo celestial, en el trono de no Dios, trono de Deus, la silla na de cadeira misericordia, de misericórdia, mientras está enquanto está la sangre o sangue de Cristo de Cristo en ese trono. nesse trono. Ahora podemos ver Agora podemos ver que el lugar santísimo que o lugar del santíssimo tabernáculo que construyó Moisés y del templo que construyó el rey Salomón do rei Salomão construiu representan representa el lugar santísimo del templo o lugar celestial. santíssimo do templo celestial. Y el arca del pacto, E a arca do pacto, con las tablas de la ley dentro, com as tábuas la vara de da lei, Aarón que reverdeció a vara de Arão que reverdeceu, y el maná e o maná, en una vasija de oro allí colocado, uma vasilha de ouro colocada ali, y la tapa la tapa del arca del pacto, e a tampa da arca do pacto, llamada el propiciatorio, chamada de propiciatório, con los dos querubines de oro. com os dois querubins de ouro. Esa tapa es de oro, Essa tampa de ouro es el propiciatorio é o propiciatório y representa e representa el trono de Dios en el cielo. o trono de Deus no céu. Y ahora E agora podemos ver podemos ver que lo que está en el cielo que o que está no céu fue representado foi representado en el tabernáculo que construyó no Moisés tabernáculo y el Moisés templo que construiu, construyó el rey e o Salomón. templo que o rei Salomão construiu. Y ahora Jesucristo E agora está Jesus construyendo está construindo un nuevo templo. novo templo. Por lo tanto, Portanto, el modelo o modelo usado por Moisés usado por Moisés y Salomón e por Salomão es actualizado é atualizado en la iglesia de Jesucristo, que es el nuevo templo, que é o novo templo, el cual está siendo construido qual está sendo de construído etapa en etapa. de etapa em etapa. Tiene que tener Tem que ter el lugar santo o lugar santo y el lugar e o santísimo. lugar santíssimo. El lugar santo O lugar santo corresponde corresponde al tiempo de Cristo ao tempo de Cristo hacia este tiempo final, até este tempo final, y el lugar santísimo e o lugar santíssimo corresponde corresponde a nuestro tiempo, ao nosso tempo. y ese templo espiritual E este templo espiritual es construido é construído con piedras vivas, con seres com humanos, seres humanos, para Dios morar para Deus morar en ese templo de seres humanos neste templo de seres en humanos toda su plenitud. plenamente. Y esas personas, E essas pessoas, como individuos, como indivíduos, son templo de Dios también, são também templos de Deus, para Dios morar para Deus morar en esas personas. nestas pessoas, Por medio del bautismo del Espíritu Santo, para o batismo do Espírito Santo, lo cual son las primicias, quais são as primícias, y cuando seamos transformados, quando sejamos entonces será então será la plenitud de a Dios plenitude de Deus en todos nosotros em todos nós. y en los muertos en Cristo, Os mortos em que Cristo resucitarán en cuerpos eternos. ressuscitarão em corpos eternos. Ahora los creyentes de las edades pasadas Agora, os crentes das eras passadas pertenecen al lugar santo, pertencem ao lugar santo, el tiempo de los apóstoles tempo dos y apóstolos, tiempo de los 7 ángeles o mensajeros. tempo dos 7 anjos mensageiros. Por eso, Por isso, esas 7 etapas estas 7 etapas de la iglesia entre los gentiles, da igreja dentro de con sus Jesus, 7 ángeles mensajeros, com seus 7 anjos está mensageiros, representada está en el representada candelero o candelabro con sus 7 lámparas com encendidas. suas 7 lâmpadas acesas. Pero ahora pasamos Mas agora passamos
al lugar santísimo, ao lugar que es la edad de la piedra angular, que é a era da pedra angular, en la iglesia de Jesucristo. na igreja de Jesus Cristo. Hemos visto Temos visto que las piedras vivas que as pedras son seres humanos são seres humanos del territorio donde Cristo cumple onde Cristo cada etapa, cada etapa, cada edad. cada era. De ese territorio se extiende el mensaje A mensagem para recoger las piedras vivas y colocarlas en el templo de Jesucristo, que es su iglesia. é a sua igreja. Para este tiempo final, Nesse tempo, el llamado de los escogidos chamados dos es el llamado de las piedras vivas del día postrero para ser colocadas en el templo espiritual de Cristo, en la parte del lugar santísimo, para Cristo actualizar en su iglesia lo que estaba en el lugar santísimo del templo que construyó el rey Salomón y del tabernáculo que construyó el rey, el profeta Moisés, que Moisés construiu, para así para assim actualizar en la tierra atualizar na terra lo que está en el cielo, que está no céu, en el lugar santísimo. lugar santíssimo. Actualizar en la tierra Atualizar na terra lo que está en el cielo. que está no céu. Podemos ver Podemos ver que para 7 edades, que para 7 eras, las 7 lámparas as 7 lâmpadas que están en el cielo, que estão no céu, 7 lámparas de fuego, 7 lâmpadas, conforme Apocalipsis capítulo 4, verso 5, conforme Apocalipse capítulo 4, verso son los 7 espíritus de Dios são os 7 que están delante del trono que estão diante do de Dios. trono de Deus. Y ahora E agora encontramos encontramos que son actualizados que são atualizados y manifestados en la iglesia de Jesucristo durante las 7 edades, en la manifestación del Espíritu de Dios en cada ángel mensajero de cada edad. de cada era. Cada lámpara Cada lâmpada, con su mecha encendida sua mecha acesa, es la edad de la iglesia na era da igreja, para cada tiempo, con el mensajero encendido con el fuego del Espíritu Santo. do Espírito, Y así e assim se van actualizando vão se atualizando en la iglesia de Jesucristo na igreja de Jesus Cristo, las cosas que están en el cielo. que estão no Esas 7 lámparas estas 7 lâmpadas ya se han actualizado já se y se han materializado en la tierra, materializaram en carne humana, em carne humana, en la iglesia de Jesucristo, na igreja de Jesus Cristo, con sus edades y sus mensajeros. seus mensageiros. Pero tiene que actualizarse Mas tem que y materializarse en la tierra, en la iglesia del Señor Jesucristo, lo que está en el lugar no santísimo. lugar santíssimo. Ahí está el misterio Aí grande. está o grande mistério. Ahí está el misterio más grande O maior mistério de todos los misterios todos os mistérios del cielo do céu y del templo e do templo que construyó el rey Salomón Salomão construiu, y del tabernáculo que construyó que el profeta Moisés. Moisés construiu. Por lo tanto, Portanto, en el cuerpo místico de Cristo, en la edad de la piedra angular, estará el misterio más grande de todos los misterios de Dios. El misterio que está en el lugar santísimo del templo espiritual, templo espiritual, donde solamente podía entrar onde somente podia entrar el sumo sacerdote. o sumo sacerdote. El sumo sacerdote, O sumo sacerdote, Melquisedec, Jesucristo nuestro Salvador, Jesus Cristo, nosso entró al lugar santísimo entrou ao lugar y se sentó e se assentou en el trono de no Dios trono de Deus. y ha estado haciendo intercesión Esteve intercedendo desde el trono desde o trono de Dios de Deus, con su propia sangre. com seu próprio sangue. Ahora Agora, podemos ver que es sumo sacerdote, ver que é sumo sacerdote, pero también Él es mas também ele é Rey de reyes y Señor de señores. Senhor dos senhores. Y Él recibió E ele recebeu todo poder y autoridad todo o poder en el e cielo autoridade no céu y en la tierra e también. também na terra. Y Él también E ele também es el juez é o juiz de toda la tierra. de toda a terra. Él es el juez Ele é o juiz de los vivos dos vivos y de los muertos también. e também dos mortos. ¿Y cómo que de los muertos? E como é que os Pues mortos Él los va a resucitar Pois ele para juzgarlos. ressuscitará para julgá-los. Él tiene las llaves Ele tem a chave del infierno do inferno y de la muerte. e da morte. O sea que no se van a quedar Ou seja, que não vão ficar muertos mortos creyendo crendo que ya todo se acabó. que tudo já se acabou. Tendrán que presentarse Terão que se apresentar delante del trono de Dios diante do trono de para Deus ser juzgados para serem julgados por Jesucristo, por Jesus Cristo, el juez o juiz de vivos dos vivos y de muertos también. e também dos mortos. Podemos ver Podemos ver que del trono de Dios que do trono de Deus saldrá el juicio de Dios. sairá o juízo de Deus. Cuando Cristo Quando Cristo termine su obra de intercesión, concluir a sua obra de intercessão,
como sumo sacerdote, como sumo sacerdote, entonces então será el juez de toda la tierra, será o juiz de toda y a también terra, e também Rey de reyes Rei dos y reis, Señor de señores, Senhor dos senhores, para llevar a cabo para realizar las labores os labores como Rey como de rei reyes dos y reis, Señor de señores, Senhor dos y como senhores, juez e como juiz de toda la de tierra. toda a terra. Él tiene Ele tem las labores os labores correspondientes correspondentes a esos a ministerios, esses ministérios, pero él está mas en las labores os labores de sumo sacerdote somos sacerdotes según el orden segundo a ordem de de Melquisedec. Melquisedeque. Y ahora nosotros E agora nós estamos estamos como sacerdotes como sacerdotes ofreciendo sacrificios espirituales a Dios oferecendo sacrifícios y espirituais trabajando a Deus, en la obra de Cristo, trabalhando na obra de trabajando en las Cristo, cosas espirituales trabalhando nas coisas en este planeta espirituais Tierra. deste planeta Terra. Pero cuando Cristo Mas quando Cristo esté estiver como Rey como Rei sobre el trono de David, sobre o trono de entonces Davi, nosotros então nós estaremos también estaremos en el também reino milenial no reino milenial, como reyes. como reis, Y nuestra labor tendrá que ver con el reino, con todas las cosas materiales también, materiais também, y también las espirituales. também as espirituais. Y tendrá que ver E terá a ver con la parte judicial. com a parte judiciária. Miren ustedes, Vejam vocês, la política, a política, la religión a religião y la judicial. e a judicial. Y nosotros E nós estaremos con Cristo estaremos com Cristo manifestados manifestos en esas tres esferas nestas con las cuales se esferas, cubren com todas las demás esferas a par com de la raza humana. demais esferas da raça humana. Cristo es Cristo é Rey de Reyes Rei dos y nosotros somos e nós somos reyes y reyes con Él. com Ele. Él es sumo sacerdote y nosotros somos sacerdotes con Él. Y Él es el juez de toda la tierra y nosotros somos jueces también. Su corte divina. Seu tribunal divino. Por eso San Pablo dijo, Isto São Paulo disse. no saben ustedes Não sabemos que los santos jugarán el mundo julgarão o mundo y juzgarán a los ángeles también. aos anjos também. Eso es Isto é, cuando entremos quando entremos a esa fase nesta fase del programa de do Dios, programa de Deus, en donde Cristo onde Cristo estará juzgando estará julgando, y por consiguiente nosotros estaremos con Él. nós estaremos com Ele. Hay algo muy importante Há algo muito importante que estará sucediendo que estará sucedendo en esta tierra nesta terra. cuando caigan los juicios divinos Os juízos divinos caírem sobre el planeta Tierra sobre o planeta Terra durante la gran tribulación. durante a grande tribulação. Todo eso Tudo isso tendrá que ver terá a ver con Cristo com Cristo, como juez de toda la tierra con su iglesia. com sua igreja. Y ahí lo vamos a dejar E aí vamos porque deixar nuestro tema para esta noche nosso tema para esta noite es é Jesucristo Jesus Cristo como Rey como Rei de Reyes. dos Reis. Jesucristo Jesus Cristo como Rey de Reyes como Rei dos Reis es el Rey é o Rei de la séptima dimensión, da sétima de la dimensão, sexta dimensión da sexta dimensão y de esta dimensión. e desta dimensão. Por eso Él tomará el reino Ele tomará o reino cuando termine su labor como intercesor como intercessor en el cielo. no céu. Ahora, Agora, este misterio este mistério de Jesucristo como Rey de Reyes de Jesus Cristo y Señor como de Rei señores, dos Reis e Senhor dos Senhores, en Apocalipsis capítulo 9 Apocalipse, capítulo 9, es sencillo. é simples. Cristo, Cristo, el ángel del pacto, o anjo do pacto, es el Rey de Israel, é o Rei de Israel, porque Él es el mismo Dios porque ele é o mesmo Deus de Abraham, de Abraão, de Isaac de Isaac y de Jacob. e de Jacó. Él se hizo carne Ele se fez carne y se manifestó en medio del pueblo hebreo. e se manifestou entre o povo Algunos hebreu. lo reconocieron Alguns o reconheceram como el rei como Rei de Israel. de Israel. Uno de los que lo reconoció Dos que o reconheceu como Rey de Israel como Rei de Israel fue un creyente, foi crente, el cual o qual vino a Jesús foi até Jesus. y cuando se acercó a Jesús, Quando se aproximou de Jesus, Jesús dijo, Jesus disse: he aquí un verdadero israelita. Eis aqui um verdadeiro israelita. Eso fue a Natanael. Isto foi a Natanael. Y Natanael dijo, E Natanael disse: ¿desde cuándo me conoces,
Rabí, E quando me conheces, Rabi? maestro, ¿desde cuándo me conoces? Mestre, desde quando me conheces? Cristo le dijo, Cristo disse-lhe, cuando estabas debajo de la higuera te vi. que vi quando estavas debaixo da figueira. Y cuando le dice así, E quando ele disse assim, Natanael dice, Natanael disse, Rabí, Rabi, tú eres el Hijo de Dios, tu és o filho tú de eres Deus, el Rey de Israel. tu és o rei de Israel. ¿Qué estaría haciendo Natanael? Que Natanael estaria Debajo de la higuera, debaixo da figueira, orando a Dios, orando a Deus. y estaría orando E estaria orando por la venida del Mesías, pela vinda do por la venida del Rey de Israel, pela vinda do rei de Israel. en la oración Na oração que estaba haciendo Natanael, que Natanael estava fazendo, incluía todas estas cosas incluía todas essas porque se encontró porque encontrou-se con el Rey de Israel com o rei de Israel. y lo reconoció E o reconheceu como el Rey de Israel. como o rei de Israel. Otros le reconocieron también, Outros também o reconheceram, los cuales siguieron a Jesús. os quais seguiram Jesus. Cuando hizo el milagro de los panes y los peces, Quando fez os milagres dos pães e dos peixes, hubo un grupo de personas houve grupo de pessoas que reconoció que que reconheceram Jesús era el Rey de Israel, que Jesus era o rei. quisieron tomarlo Quiseram para coronarlo y proclamarlo el Rey de Israel. proclamá-lo o rei de Israel. Pero no era el momento para eso. Mas não era o momento para isso. Aunque parecía algo bueno, Mesmo que parecesse algo pero las bom, cosas mas as coisas pueden parecer buenas a la vista humana, podem parecer boas à vista humana, pero si no está mas se não está conforme al momento conforme o señalado por momento Dios señalado por para Deus, que se lleve a cabo eso, para que isso se realize, no está en la perfecta voluntad de não Dios. está na perfeita vontade. Y Dios no respaldará eso. Deus não respaldará isso. Pero Jesús Mas Jesus sabía que no era el momento todavía. sabia que todavía não era o momento. Por lo tanto, Portanto, se fue de medio de ellos, se foi dentre se eles, fue al monte a orar se foi orar no monte y mandó a sus discípulos adelante. e mandou seus discípulos adiante. Algo hizo Fez algo, porque después la gente porque depois as pessoas lo estaban buscando estavam procurando y decían, e diziam, no se fue con los discípulos. ele não se foi com os discípulos. ¿Dónde está? Onde está? O sea, se le desapareció. Desapareceu? En alguna forma, De alguma forma, se le desapareció. desapareceu? No le dijo a nadie Não disse a ninguém. que iba a estar arriba en la montaña orando. Lá em cima da montanha orando. Luego le apareció a los discípulos Seguida apareceu os discípulos caminando sobre el mar. caminhando sobre No tenía problemas. Não tinha problemas. Quizás pensaban, Quem sabe pensar Los discípulos. os discípulos. ¿y ahora cómo va a venir a nosotros? E agora como virá a nós? Pero ¿y ahora? Estamos dentro de una tempestad. Agora estamos dentro de uma tempestade. Pero Jesús Mas Jesus vino a ellos caminando sobre el mar, foi até eles caminhando sobre o mar, reprendió la tempestad repreendeu a tempestade y entró a la embarcación. e entrou na embarcação. Ahora podemos ver Agora podemos ver que Jesús no tenía problema. que Jesus não tinha problemas. Él conocía el programa de Dios Ele conhecia o programa de Deus. y lo que aparentemente fueron problemas E o que aparentemente en donde fue condenado onde foi e condenado, crucificado crucificado, era parte del programa de era Dios. parte do programa de Deus. Él tenía que morir. Ele tinha que morrer. Por lo tanto, Portanto, él tenía que dejar ele tinha que deixar que las cosas sucedieran as coisas sucedessem para que se cumpliera para que se cumprisse el programa de o redención. programa da redenção. El que perdió O que perdeu no fue Jesús. não foi Jesus. Jesús ganó Jesus ganhou cuando murió. quando morreu. Y todos nosotros E todos nós ganamos también. também Ganamos ganhamos la salvación salvação que Él nos dio que Ele nos deu gratuitamente, gratuitamente, sin dinero sem dinheiro y sin precio. e sem preço. Todo estaba en el programa de Cristo. Tudo estava no programa de Cristo. Por eso Él vino Por isso que ele veio para cumplir ese programa. para cumprir esse Todo ese programa estaba sellado en Él. estava selado nele. Él conocía Ele conhecia el programa o programa y le daba a conocer algunas veces e algumas vezes a sus discípulos dava a conhecer aos seus discípulos algunas partes de ese programa, partes desse programa. pero ellos no lo comprendían. Mas eles não compreendiam. Ahora podemos ver Agora podemos ver a Jesucristo, a Jesus Cristo, nuestro Salvador, nosso Salvador, llevando a cabo realizando su obra de redención sua obra da redenção y ascendiendo al cielo e subindo ao céu para hacer intercesión para interceder en el lugar no santísimo lugar del celestial, templo celestial do templo celestial, hasta que entre até que hasta el último de los escogidos escolhidos al cuerpo místico de Cristo, corpo místico de hasta que se materialice que materialize
en el templo espiritual de Cristo espiritual de Cristo, lo que está aquilo que está en el templo no celestial. templo celestial. Eso es lo que Él está haciendo, Isto é o que ele está materializando materializando en su iglesia, em sua que es su igreja, templo espiritual, que é seu templo lo que está espiritual, aquilo que está en el templo no celestial. templo celestial. Y en este tiempo, E neste tempo, las cosas que materializará coisas que materializam son las que están são aquelas en que el lugar estão no santísimo lugar santíssimo del templo do celestial. templo celestial. Ese es Este é el lugar o lugar que tendrá que contacto directo terá contato direto con el trono de Dios celestial. de Deus celestial. Pablo, Paulo, cuando habló del tabernáculo, quando falou do tabernáculo, él habló ele falou del lugar santo do lugar santo y explicó muchas cosas. e explicou muitas Pero cuando le tocó hablar del lugar santísimo, coisas, quando lhe correspondeu, él dijo que allí en el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez al año y nadie más podía entrar al lugar santísimo. lugar santíssimo, Y entraba con la sangre com o sangue de la expiación. da expiação. Y dijo que allí en el lugar santísimo No lugar santíssimo, estaba el arca del pacto, las tablas de la ley, após a lei, la vara de Aarón que reverdeció que reverdeceu, y el maná o maná, en una vasija de oro. Todo eso estaba dentro del arca del pacto y sobre el arca del pacto el propiciatorio con los dos querubines de oro. de ouro. Y dijo de las cuales cosas Tais coisas no se pueda hablar se pode falar con detalles. com detalles, O sea, no podía explicar ou seja, que não podia explicar las cosas as coisas con más detalles com maiores detalles. porque podía interrumpir Poderia interromper el programa de Dios o programa de Deus correspondiente a la materialización del lugar santísimo del templo celestial en la iglesia de na Jesucristo. Igreja de Jesus Cristo. Ahora podemos ver Agora podemos ver que San Pablo, que São Paulo, siendo un apóstol y un profeta, sendo um apóstolo e um tenía una profeta, visión clara tinha uma visão clara de lo que Dios estaba haciendo. do que Deus estava fazendo. Él comprendió Ele compreendeu que Dios estaba materializando que Deus estava materializando el templo o celestial templo celestial, en el cuerpo místico de Cristo, la iglesia de Jesucristo, que esa iglesia es el templo espiritual a igreja é o templo de Jesucristo, de Jesus Cristo. lo cual fue reflejado Foi refletido en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. o rei Salomão construiu. Ahora podemos ver Agora podemos ver que hay un misterio grande um grande mistério en el templo que construyó Moisés no templo que y el Moisés que construyó el rey Salomón. e no que o rei Salomão construiu. Y por consiguiente, Por conseguinte, ese misterio esse mistério es revelado é revelado en otro templo, en el templo espiritual de Jesucristo. ao de Jesus Cristo. Porque ahí es donde Dios está obrando. Ya no está obrando en el que construyó Moisés o el que construyó el rey Salomón. Porque o rei Salomão Está obrando está operando en el templo espiritual, que es la iglesia a igreja del Señor Jesucristo. Ahí es donde envía sus bendiciones, ahí es donde Cristo obra y donde llama y junta a sus escogidos de edad en edad. que era em Ara, Y ahí e aí se encuentran los que han obtenido que obtiveram la salvación, a salvação, los que han alcanzado la misericordia misericórdia de Dios por medio de Jesucristo nuestro Salvador, por medio de la obra del sumo sacerdote do sacerdote en el templo celestial, allá en el lugar santísimo, donde hace onde la obra de intercesión a obra de intercessão con su propia sangre seu próprio sangue derramada derramado en la cruz del Calvario na cruz do Calvário cuando fue crucificado. quando foi crucificado. Ahora Jesucristo Agora, algún día terminará algum dia su labor de intercesor en el cielo intercessor no céu y será e será el Rey o rei, de reyes y Señor de señores, Senhor dos el león de la tribu de Judá. leão da tribo de Judá. Se levantará del trono del Padre, tomará el título de propiedad, Quando o Pai tomará o título el libro de los 7 sellos, lo abrirá en el cielo y reclamará todo lo que él ha redimido con su sangre. com seu sangue, Eso está isso está por pasar por acontecer. muy pronto, cuando entre hasta el último de los escogidos de Dios. Deus entrar. Así Assim, como cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesus esteve na terra, encontramos que el programa de redención programa da redenção se llevó a cabo
foi realizado cuando Jesús quando Jesus ya había comenzado su ministerio começara o seu ministério. y estaba llegando Ele estava chegando al final. no final. Fue tomado preso, Foi preso, juzgado, julgado, condenado y e crucificado. crucificado. Al final de su Ao ministerio final do seu ministério, fue que se cumplió foi cumprido la obra de redención como Cordero de o Dios. Cordeiro de Deus. Pero él estaba en la tierra Ele estava na terra por 33 años. há 33 anos. Al final No final de su vida terrenal da sua vida terrena, fue foi que realizó que realizou la obra de a redención obra da redenção como Cordero de Dios. Pero Juan el Bautista lo había presentado como el Cordero de Dios Cordeiro de Deus. cuando iba a comenzar su ministerio, luego que lo bautizó. Depois de batizado. Pero cuando él nació en Belén de Judea, Ele nasceu em Belém da Judéia. ya estaba el Já instrumento estava o instrumento a través del cual através do qual Dios llevaría a cabo Deus realizaria la obra de redención. Ya estaba el Cordero en la tierra, pero no podía manifestarse como el Cordero. como Cordeiro, No podía llevar a cabo ia realizar la obra de a redención obra da redenção hasta no terminar até não concluir su ministerio. seu ministério. Al terminar su ministerio, Terminar o seu ministério, allí estaba ali el estava Cordero de o Dios Cordeiro de Deus realizando realizando la obra de a redención. obra da redenção. Fue adoptado Foi adotado en el monte de la transfiguración. da transfiguração. Luego de la adopción, Depois da adoção, entró a una nueva etapa uma nova etapa donde realizó na qual realizou la obra de a redención obra da redenção. como Cordero de Dios. Cordeiro de Deus. Pero estaba en la tierra Mas estava na terra desde hacía fez 33 años. já 33 anos. La primera venida de Cristo estaba en la tierra. El velo de carne estaba en la tierra, Ele estava na terra, pero no se había cumplido mas não se la obra de redención a obra da redenção. como Cordero de Dios muriendo en la cruz del Calvario. Na cruz do Calvário. Al final No final de su vida terrenal da sua vida terrena fue que se cumplió foi quando cumpriu-se esa labor esse valor. de Cordero de Dios Cordeiro de muriendo en la cruz del Deus Calvario. na cruz do Calvário. Pero estuvo en la tierra Mas esteve na terra todo el tiempo todo o tempo de su vida terrenal da sua vida terrena en medio del pueblo. entre o povo. Y no sabían E não sabia que estaba con ellos estava com eles la venida del Señor. a vinda, La venida del Señor a vinda do Senhor tiene dos em partes. duas partes. La primera es A primeira é como Cordero de o Dios Cordeiro de Deus en su obra na sua obra de redención. da redenção. Su segunda venida es como Rey de Reyes Rei dos reis, y León de la tribu de Judá dono da tribo de en Judá, su obra na sua obra de reclamo. da reclamação. Esa es la obra Esta é a obra que Cristo realizará Cristo realizará en este tiempo final neste tempo cuando haya entrado al cuerpo místico de Cristo hasta el último de los escogidos de Dios. escolhidos de Deus. Y Jesucristo, E Jesus Cristo, como Rey de Reyes, como Rei dos reis, estará llevando a cabo estará realizando el reclamo, a reclamação, su obra de reclamo a sua obra da de todos los que Él ha redimido todos aqueles con que su redimiu sangre com preciosa. seu precioso sangue. A resucitar los muertos creyentes en Él Mortos y nos transformará a nosotros, los que vivimos, si permanecemos vivos, hasta que los muertos en Cristo mortos em Cristo resuciten. ressuscitarem. Ahora Agora podemos ver podemos ver que este misterio que esse mistério de Jesucristo como Rey de Reyes como Rei dos reis es el misterio correspondiente al tiempo final. é o tempo final. Es el É o misterio mistério de Dios de Deus. que para el tiempo final No tempo final será revelado será revelado a la iglesia del Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Y así el misterio de O Dios mistério de Deus será consumado, será consumado, revelado revelado a todos los escogidos de aos Dios. escolhidos de Deus. Y así todo escogido de Dios Assim todo escolhido conocerá este misterio conhecerá esse mistério para ser transformado ser transformado y llevado con Cristo levado com Cristo a la cena de la boda del Cordero. ceia das bodas do Cordeiro. Toda persona que va a ser transformada Pessoa que vai ser transformada y llevada con Cristo a la cena de la boda del Cordero a ceia das bodas do conocerá el Cordeiro, misterio de Dios conhecerá o mistério de Deus para el día posterior. para o último dia. Conocer el misterio de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el León de la tribu de Judá A tribo de Judá, en su obra de a reclamo. obra da reclamação. Y así tendrá E assim la fe, a fé, la revelación para ser transformado ser transformada y llevado con Cristo a la cena de la boda del Cordero. das bodas do Cordeiro. Tendremos todos esa fe, esta revelación en nuestras almas, porque lo creeremos con toda nuestra alma. Toda a Así como hemos creído como
en su primera venida y su obra de redención en la cruz del Calvario para obtener el perdón de nuestros pecados, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en su nombre y recibir el Espíritu Santo, y así obtener el nuevo nacimiento y obtener el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y ahora, para obtener el cuerpo físico eterno, la revelación de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Sin esa revelación, ninguna persona podrá ser transformada y llevada con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Esa es de la revelación para nuestra transformación. Esa es de la revelación que los escogidos de Dios en el tiempo final estarán creyendo con toda su alma, así como creemos la revelación de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios en su obra de reclamo. Y no vamos a dar muchos detalles en esta ocasión acerca de este misterio del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Pero si ustedes quieren oír o leer lo que dijo el reverendo William Branham acerca del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, en la página 131, él dice que se necesita algo para ser transformados. Y él muestra que ese algo es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, en la página 131 del libro de los sellos. Y luego en la página 256 del libro de los sellos, él dice: cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Ahora podemos ver que este misterio del Rey de Reyes y Señor de Señores de Apocalipsis 19 es el misterio más grande de los cielos y de la tierra. Es el misterio por cuya razón hubo silencio en el cielo como por media hora. Cuando Cristo termine su obra de intercesión en el cielo, Él tendrá un velo de carne a través del cual se manifestará en toda su plenitud. Y entonces lo tendremos como Rey de reyes y Señor de señores. Y estará llevando a cabo una obra muy importante para esa ocasión. Los escogidos conocerán ese misterio. De otra forma, no podrán ser transformados y llevados al cielo, a la cena de las bodas del Cordero. Ahora podemos ver que Jesucristo estará en la tierra en el día postrero, cuando termine su obra de intercesión en el cielo, y será Jesucristo, el ángel del pacto, Jesucristo, el Espíritu Santo, el ángel del pacto, manifestado en carne humana en la tierra, en medio de su iglesia, para darnos grandes bendiciones del cielo, ya no como cordero, ni como sumo sacerdote, sino como Rey de reyes y Señor de señores. Y en esa obra de reclamo es que los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos eternos y los que vivimos seremos transformados. Es una promesa para todos nosotros. 1 Corintios capítulo 15 versos 49 al 58 y 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 12 al 17 encontramos esas promesas dadas por Dios a través de San Pablo, donde nos habla de la trompeta final y de la transformación de los que estamos vivos y de la resurrección de los muertos en Cristo.
Todo eso tudo isto, Cristo lo estará haciendo estará fazendo en medio de su iglesia, na sua igreja, por medio através de su manifestación sua manifestação en carne humana, em carne humana, para luego para a seguir, traer trazer el rapto, realizar el rapto o arrebatamiento de los escogidos os escolhidos, y ser llevados sermos levados a la casa de nuestro Padre Celestial, a la séptima dimensión, à sétima dimensão, a la cena à ceia, de las bodas del Cordero. Todo eso lo hará Cristo, Cristo fará, nuestro Salvador, nosso Salvador, el Rey de Reyes Rei dos Reis, y Señor de Señores. Senhor dos Senhores. Este es un tema Este é um tema que necesitaríamos que necessitaríamos un mes completo todo mês para hablar de este tema para falar deste tema y describir e descrever el significado o significado de cada uno de estos símbolos de cada destes que vemos en Jesucristo, que vemos em Jesus, como los ojos como llama de fuego, os olhos como chama de fogo, una espada saliendo de su boca, uma espada saindo da sua boca, también el cabello blanco del Señor, também o cabelo branco do Senhor, y todas estas cosas que son vistas ahí, e todas essas coisas que são vistas aí, como como estarán materializándose estarão materializando-se en medio de su iglesia entre sua igreja, en este tiempo final, porque todo eso tiene un significado. tem um significado. Por eso es que nos tomaría Aqui, como un mes como mês, para tener para vermos todos estos diferentes ángulos todos esses diversos ângulos del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 do cavaleiro e do cavalo branco do Apocalipse 19. y cómo Él estará manifestando Ele estará manifestando esos atributos esses atributos que son vistos en Él. que são vistos nele. Y todo esto Tudo isto es para ser manifestado é para ser manifestado en este tiempo final. neste tempo final. Por lo tanto, Portanto, estemos firmes, estejamos sirviendo a Jesucristo, servindo a Jesus amándole con toda nuestra alma com toda a nossa alma y esperando e esperando nuestra transformación. nossa transformação. Ya estamos Já estamos en un tiempo muy avanzado muito avançado, en donde no qual, de un momento a de um otro momento para outro, algo Dios llevará a cabo, Deus realizará algo en donde quando completará completará sus escogidos seus escolhidos, y en donde resucitará quando a los ressuscitará creyentes aos crentes que han partido que partiram y nos transformará e nos a nosotros los que a vivimos. nós que estamos vivos. Estemos firmes, Estejamos firmes, sirviendo a Cristo servindo a Cristo con toda nuestra alma, toda a nossa alma, expresándole nuestro amor expressando-lhe o nosso y trabajando en su obra trabalhando nossa obra todos los días de nuestra vida. todos os dias da nossa vida. Porque Jesucristo es Jesus Cristo é el Rey o Rei de Reyes dos Reis, y Señor de Señores. Senhor dos Senhores. Y nosotros somos E nós somos reyes con Él. reis com Ele. Pertenecemos Pertencemos no al pueblo, não ao povo, no a la clase não a el pueblo se llama los plebeyos, le dicen, plebeus, ni tampoco nem tampouco pertenecemos a la aristocracia. a aristocracia. ¿A qué pertenecemos entonces? Então, aqui A la realeza de los cielos y de la tierra. Y no es não é porque nosotros quisimos, que nós quisemos, sino mas sim porque somos hijos e hijas de Dios. filhos e filhas de Deus. Por heredad, Por herança, es herencia, herança, porque somos hijos e hijas de Dios. os filhos e filhas de Deus. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, Portanto, pertenecemos pertencemos ¿a qué? a quê? A la realeza. Realeza, Reyes y sacerdotes, reis e sacerdotes, príncipes y princesas, e princesas, para reinar con Cristo para reinar com Cristo por el milenio no milênio, y por toda la eternidad. eternamente. Reinar con el Rey de Reyes Rei dos reis, y Señor de Señores, que es nuestro amado Salvador Jesucristo. amado Salvador, Jesucristo, Jesus Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Senhor dos senhores. Que las bendiciones de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, sean sobre todos ustedes, reyes y sacerdotes Sacerdote, del glorioso reino de Dios, reino de Deus, en el nombre eterno glória eterna del Señor de Jesucristo. Jesus Cristo. Amén Amém y amén. e amém.
Muchas gracias por vuestra amable Muito atención obrigado por vossa y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo. cheia das bênçãos de Jesus. Dejo nuevamente Deixa al novamente reverendo Miguel Bermúdez Marín Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión. nesta ocasião. Que Dios les bendiga Deus nos abençoe. y les guarde a todos.